A ver, acá antes de soltar este ejercicio, ¿no? Que se hizo en el video anterior, eh, ya tenía calculado todo esto, ¿no? Y expliqué qué cosa es este porcentaje de la tensión de cortocircuito, ¿ya? Y expliqué lo que es la corriente de cortocircuito y su comportamiento lineal para poder calcular lo que es la impedancia de cortocircuito, ¿ya? Este valor que se ha calculado por acá es la impedancia de cortocircuito, más propiamente dicho es el módulo de la impedancia. Pero acuérdense que esa impedancia, ¿no? Ustedes ya que son unos tigres, acuérdense que esa impedancia tiene una resistencia y tiene una reactancia inductiva, ¿ya? Entonces, ¿yo cómo puedo determinar la reactancia, perdón, la resistencia y la reactancia? Si tengo el módulo, ¿cómo no? ¿Cómo puedo separar, no? Pues con estos valores que están por acá, con las pérdidas. ¿Por qué? Porque estas pérdidas están vinculadas directamente con esta resistencia. Entonces, gracias a esas pérdidas es que yo puedo calcular lo que es acá la resistencia para este ensayo, ¿no? Para este ensayo, para cada punto, ¿ya? Y eso es lo que voy a hacer ahora. Ya entonces vamos a ver, lo podría hacer como potencia compleja, ya porque tengo el S, tendría que ir el ángulo, el factor de potencia para cada caso, el ángulo y formar mi triángulo de potencia, ¿no? Esa sería una forma. Otra forma sería directamente calcularlo desde acá. Ya, a ver, vamos a ver. Primero, acuérdense que la potencia, en este caso, vamos a ponerle así, potencia de cortocircuito, es igual a multiplicar la tensión de cortocircuito por la corriente de cortocircuito y esto multiplicado por el factor de potencia. Gracias, factor de potencia. ¿Ya? Entonces yo teniendo BCC e ICC puedo calcular el factor de potencia. ¿Ya? Puedo hacer ese cálculo. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Voy a colocarlo por acá y digo, ¿no? Esto es igual a una división. BCC entre BCC por ICC. Y eso tengo que hacer la operación para cada elemento. Para cada elemento de mis elementos de la tabla. ¿Ya? Entonces, para hacer eso, primero voy a tener que definir mi vector o mis datos de potencia, ¿no? Potencia de cortocircuito. Entonces, vamos a escribir eso por acá. Potencia de cortocircuito es igual, y vamos a escribirlo. A ver, acá tengo 10.1, 40.5. 10.1, 40.5, 91.3, 162.4 y 253.9. Todo esto en watts. ¿Ya? Bien, a ver, vamos a ver si ya calculo el programa. Si no, vamos a tener que hacer algunas modificaciones. Ya, parece que ya está. Parece que ya está. Ya, pero eso de ahí me sirve para calcular el factor de potencia. Pero yo quería calcular directamente el R. Bueno, ya podría hacer una combinación ahí, ¿no? Con el factor de potencia. Porque al final el R es el módulo de Z multiplicado por ese factor de potencia. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Podría hacer esto, ¿no? Vamos a juntar esto por acá. Y digo, ¿no? A ver. El R para cada caso de cortocircuito
es igual al Z de cortocircuito multiplicado por ese factor de potencia, ¿no? Y eso me da, ya, acá lo que ha hecho es un producto escalar, entonces vamos a llevarlo como un producto, así. Bien, ya, a ver, vamos a hacer la comprobación acá para un elemento, ¿ya? No sé por qué, vamos a ver, de repente el programa lo ha hecho el cálculo mal, pero vamos a hacer la comprobación para un elemento. Es decir, voy a aplicar esta fórmula para el primer elemento que está por acá. Entonces digo, ¿no? Allá 10.1 watts debe ser igual a VCC, que es 60 voltios, multiplicado por la corriente ICC, que es 0.65 amperios, y esto multiplicado por el factor de potencia, el factor de potencia 1. Entonces, el factor de potencia debe ser igual a dividir 10.1, vamos a poner acá, entre este producto, ¿no? Y eso me tiene que salir el 0.065, o sea, este valor de acá, ¿ya? Y no me está saliendo, y eso era lo que estaba sospechando. ¿Por qué? Porque este valor de resistencia de cortocircuito debe ser idéntico. Entonces lo que está pasando acá es que está haciendo una división y una multiplicación escalar. Entonces vamos a modificar eso, ¿ya? Esto de acá es una multiplicación, elemento por elemento. Bueno, acá no me serviría colocar uno, acá tendría que colocarlo, porque acá es donde está haciendo la operación. Así, y ahora sí. Y ahora sí está saliendo, bien, miren. El elemento es 259, 0.259. Y me está saliendo la resistencia, que es 23.05 ohmios. Bien, entonces ahora sí está saliendo el valor que debe de ser, ¿no? Esta resistencia de cortocircuito es la misma. Igual que la impedancia, ¿no? Si este módulo es el mismo, entonces la resistencia debe ser el mismo, ¿no? ¿Ya? Y el factor de potencia debe ser también, pues, el COSFI debe ser también similar, pues no puede variar mucho. Entonces, ya tengo calculado mi resistencia de cortocircuito. ¿Qué más tendría que calcular para completar mi impedancia de cortocircuito? La reactancia, ¿no? Entonces vamos a colocar por acá. Bien, ya no hay espacio, pero vamos a colocar para calcular la reactancia. Acuérdense que para calcular la reactancia, vamos a poner así, X cortocircuito va a ser igual a la raíz cuadrada. Vamos a poner acá raíz cuadrada de Z de cortocircuito al cuadrado menos SR de cortocircuito que hemos calculado al cuadrado. Entonces se evalúa cada punto, es decir, el primer Z de cortocircuito 92.308, el primer R de cortocircuito, y va a salir el primer X de cortocircuito, ¿no? Para este valor de 60 voltios. ¿Ya? Bien, eso sí ya queda como ejercicio para ustedes, simplemente es cálculo, aunque mejor lo hago, ¿no? Vamos a borrar esto de acá. Sí, mejor lo hago, porque luego van a decir, no, no hay respuesta, ¿no? Mejor lo resuelvo. Ya. Bien, entonces tengo esto. Vamos a ver. Lo coloco por acá. Ok, ya no, ya está ya calculado. Ya lo único que tendría que hacer es llamar nomás a la respuesta. A ver, vamos a ver cuánto sería. Y saldría 89.159 ohmios por el primer caso, ¿no? Y así, ¿no? Bien, entonces con eso ya está, ya está resuelto. O ya está completo ya este ejercicio. ¿Ya? Aunque podemos hacer algo más. Ya, yo creo que sí, mejor sería hacer algo más. Como yo tengo mi impedancia de cortocircuito que es 93, 92,
¿Ya? Voy a hacer, ya lo borré acá, ¿no? El diagrama. Voy a hacer lo siguiente. Para este transformador, voy a hacer el cálculo siguiente. Voy a decir, no, ya, este transformador está trabajando, vamos a dibujar su esquema, a la tensión nominal B1, ¿ya? Y acá está, bueno, está saliendo su tensión nominal B2, ¿no? Alimentando todo un sistema de cargas, ¿ya? Z, ¿no? Z de carga. Ahora, en un cierto momento ocurre una falla y se va a provocar un cortocircuito, trabajando a tensión nominal en el primario. Entonces por acá, si se origina esa falla, va a haber una corriente de cortocircuito. Pero esta de cortocircuito no es la corriente de cortocircuito de ensayo, es una corriente de cortocircuito real que ocurre, que aparece en una falla. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale esa corriente de cortocircuito para este transformador? ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Digo, mi impedancia de cortocircuito está calculada acá. Yo puedo agarrar uno, puedo hacer el promedio. La cuestión es que estos se parecen, no son similares. Entonces voy a escoger aleatoriamente este valor. Entonces mi impedancia de cortocircuito para este transformador es este valor ohmios, ¿no? ¿Estamos? Vamos a ponerlo por acá abajo, voy a hacer que se modifique. Sí, porque estoy utilizando acá el ZCC, que ya es una fórmula. Vamos a darle otra nomenclatura. Ahora sí, con este voy a trabajar. ¿Ya? Entonces, bueno, ya no está el diagrama que hice. Entonces, si ocurre una falla, ¿no? Es decir, en el lado secundario, vamos a tener que dibujar de nuevo. Acá está mi bobina del secundario. Y acá ocurrió una falla. ¿Ya? Entonces me preguntan calcular cuánto vale esta corriente de cortocircuito. Fácil, esa corriente de cortocircuito lo voy a calcular aplicando la ley de Ohm. Corriente de cortocircuito va a ser igual a la tensión nominal, en este caso en el secundario, dividido entre, en este caso, la impedancia de cortocircuito. Pero acá hay un pequeño detalle. Esa impedancia de cortocircuito que hemos calculado está referida al lado primario. Entonces voy a calcular la corriente de cortocircuito referido al lado primario. ¿Ya? Entonces acá tendría que ser B1. Y acá tendría que ser, ahora sí, el Z, ¿no? Y con eso yo calculo mi corriente de cortocircuito que aparece durante la falla. En este caso sería 82.126 amperios. ¿Correcto? Entonces es una aplicación de la impedancia de cortocircuito que hemos calculado en el ensayo de cortocircuito. ¿Ya? Otra cosa más. ¿Y de qué me sirve el valor de porcentaje de la tensión que hemos calculado? Es decir, ese 4%, ¿no? Que me dan en la placa de los transformadores. Porque ese dato que te dan en la placa de los transformadores. Ese 4% me sirve para lo siguiente. Ajá. Si yo quiero calcular mi corriente de cortocircuito en el primario, yo puedo hacer esta división directamente. La corriente nominal en el primario, que en este caso es I1, y abajo colocar ese porcentaje, ¿no? Que en este caso es 4%. Y me tiene que dar
Vamos a llamarle este de acá ICC1X para diferenciarlo y me tiene que dar el mismo valor, o por lo menos semejante, ¿no? Vamos a ver, y efectivamente me sale un valor similar, ¿ya? Entonces, para eso me sirve ese 4% que aparece en la placa de los transformadores, ¿ya? Para calcular directamente la corriente con un circuito a partir de la corriente nominal. ¿Y eso por qué se da? Porque ese 4%, acuérdense que es el porcentaje de la tensión de cortocircuito que se ha aplicado, ¿no? Ese 4% está por acá, es 304, 308 voltios que salía, ¿no? Por acá creo que está, vamos a ver, lo he borrado, ¿no? No, no está. Pero lo puedo escribir nuevamente, ¿no? No está. Voy a escribir nuevamente, ¿no? Ese 4%, vamos a ver por acá, por B1 me da 304,8 voltios. Entonces ese valor de tensión es el que está por acá en el ensayo, ¿ya? Entonces gracias a ese valor de tensión es que yo consigo calcular el impedancia de cortocircuito. Entonces se mantiene una relación lineal. Por eso es que si yo quiero calcular la corriente de cortocircuito directamente con la corriente nominal, simplemente tengo que hacer esta división nada más. Entonces cualquiera de las dos formas me sirve para hacer ese cálculo de la corriente de cortocircuito en una falla. Bien, ahora, normalmente eh, en la placa del transformador no vas a encontrar el ZCC, vas a encontrar más que fijo el porcentaje de impedancia. Bueno, así tienes que reconocerlo como porcentaje de impedancia. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vas a encontrar en la placa de los transformadores. ¿Correcto? Bien, por ejemplo, acá tengo una placa de transformador. Entonces, si yo busco por acá, no encuentro lo que es la impedancia de cortocircuito, pero sí encuentro este término que está por acá, TCC, a 75 grados, que significa tensión de cortocircuito a 75 grados. ¿Y cuánto es? 3,4%. Para este transformador, para nuestro transformador de nuestro ejemplito, era 4%. ¿Ya? Entonces, ese es el rango de porcentaje de tensión de cortocircuito que tienen los transformadores, entre 3, 4 y 5%. Puede haber otros valores cercanos, sí, sí puede haber. Bien, bien, entonces eso sería todo para este ejercicio.